Xanthomonas son a la periferia, ¿sí? Por los bordes de la hoja. Y los de tizones de halo es en la lámina media de la hoja, ¿sí? Sí, gracias. Pueden llegar a coalescer muchas manchitas de pseudomonas, por ejemplo, que estén pegadas a la periferia, si se van uniendo, les menciono, llegan a coalescer varias y las pudiéramos ver en la periferia, ¿no? Ya no estamos tomando, ya no veríamos el inicio como en la foto que estamos mostrándoles, muy típica, por eso es lo más típico, ¿no? Pero si llegan a coalescer todas estas manchas y estaban muy a la periferia, podría estarnos enmascarando ese tizón de halo y podríamos estarlo confundiendo con un tizón común, ¿no? Porque las manchas necróticas, en realidad, el punto de avance va a ir creciendo y si se encuentra con otras, pues va a ir creciendo más, ¿sale? Profa, ¿cómo se llamaba la sustancia que liberaba Xanthomonas, perdón? Xanthomonadina y faseolotoxina. Continuamos. En caso de que la infección llegue a vaina, ¿sí? Veríamos este tipo de síntomas, ¿sí? Síntomas como un manchado acuoso, si se fijan aquí en el ejote, unas pequeñas manchas acuosas o aceitosas. También le llegan a mencionar así, ¿no? Que son manchas aceitosas en el ejote. ¿Qué estaríamos viendo ahí? Pues es el síntoma, pero a nivel de la vaina, ¿sí? La enfermedad llegó hasta la vaina, no solamente quedan los síntomas foliares, sino que sería una infección ya sistémica y por lo que está llegando hacia la vaina. Y observaríamos ese tipo de manchas acuosas, aceitosas, síntomas todavía, ¿sí? Síntomas. Si nosotros hacemos un acercamiento a esa vaina, ¿sí? Como les digo, a lo mejor en campo no lo vemos, pero llegamos al laboratorio y observamos bajo el estereoscopio, le hacemos un acercamiento a esa mancha aceitosa o acuosa que está aquí, ¿qué es lo que están observando ustedes de más? Lisette. Un puntito blanco. Un puntito blanco, un puntito beige. ¿Qué puede ser eso que están observando ahí? Exudado. Un exudado. Un exudado bacteriano, ¿no? Es una pequeña colonia que están ustedes ahí percibiendo. ¿De qué color? Beige, ¿no? Probablemente beige, cremita. Entonces, si es un exudado, entonces estaríamos nosotros viendo el signo, ¿sí? El signo de este agente etiológico. Si lo vemos blanco, cremoso, ¿qué agente etiológico esperaríamos que fuera? ¿Pseudomonas? ¿Pseudomonas? Pseudomonas, ¿no? Las características que les dijeron sus compañeros hace ratito son pseudomonas, que es un crecimiento crema, blanco, aperlado, ¿sí? Brillosa. Entonces, por ahí mencionaban xanthomonas. Xanthomonas es amarilla en medio in vitro, pues tendríamos que ver un exudado también amarillento, ¿no? Doctor, ¿ya? ¿Puede continuar? Puedo continuar. Espero que no haya más vaina. Ustedes están observando tanto síntomas como signos, ¿verdad? Estamos viendo esa mancha acuosa o aceitosa que está bordeando prácticamente toda lo que es la parte central, en donde tenemos la más con el color representativo del género que se está produciendo, ¿ok? A la siguiente. Y bueno, aquí tenemos el aislamiento una vez que procedemos a hacer ese proceso para intentar determinar qué es lo que está ocasionando o qué bacteria, qué género bacteriano está ocasionando ese daño. No sé si ya se comentó el relacionamiento, todavía no, ¿verdad? No, todavía no, doctor, no. Esa parte Ok, bueno. todavía no. Cuando nosotros iniciamos el proceso del material vegetal que proviene del campo,
Existen tres formas se ha expresado. Voy a hablar primero de la más recurrente, la más frecuente, que es la cuestión, es someter nuestros tejidos a un proceso de lavado, ¿verdad? Con agua jasa. Posteriormente se hace el corte de los tejidos que van a ser procesados la siguiente. Y en este caso se hacen cortes de pequeños fragmentos de tejido entre 3 y 5 milímetros, cuidando de cortar del avance de la infección, ¿verdad? Se toma un poco del tejido verde y muy poco del tejido necrosado o necrótico. Estos fragmentos de tejido se van a someter al proceso de desinfección en hipoclorito al 3%. Y posteriormente podemos hacer 2 lavados con agua esterilizada. Terminamos con este proceso de desinfestación. Los fragmentos vamos en una placa de porcelana. Tiene varios pozos. Obviamente nada más vamos a usar un pozo para colocar nuestros tejidos y adicionar 4 a 5 gotas de agua destilada esterilizada y con el mortero proceder el maceramiento o movida de este tejido. Esto pues se hace tratando de que queden partículas lo más fino posible para que posteriormente con una asa bacteriológica hacer la transferencia, hacer una estría cruzada, ¿verdad? Y obtener colonias totalmente independientes. A pesar de haber realizado el procedimiento de desinfestación, encontramos 2, 3 o 4 colonias diferentes, ¿verdad? Y es cuando tenemos que hacer una selección con las características que se determinan para pseudomonas o para xanthomonas según se trate. Otra forma de No se le escucha, doctor. Se sigue trabando mucho, profe. Creo que ya se salió. otra vez. ¿Se salió? No me salido. A esa parte no la escuchamos, doctor, la del segundo procedimiento. Ok, el segundo procedimiento es nada más los mismos cortes que se hicieron hasta llegar al punto del enjuague con agua destilada esterilizada. Esos cortes se colocan directamente en el medio de cultivo BD King, ¿verdad? Se ponen a incubar 28 grados centígrados y bueno, pues vamos a tener que las bacterias empiezan a fluir del tejido vegetal y vamos a tener una masa bacteriana. Obviamente tenemos que hacer una estría cruzada nuevamente para ver si hay o hay más de 2 o 3 colonias en esa masa bacteriana que estamos obteniendo. Esa es la segunda forma. Y una tercera forma es la microdisección. La microdisección es una técnica en el manejo del tejido. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque vamos a trabajar bajo la lupa, bajo el microscopio estereoscópico. Para esto, pues se lavan los tejidos también perfectamente con agua de llave, con agua jabonosa, después se enjuagan con agua destilada esterilizada y después se procede perfectamente, ¿verdad? Una vez que están sin nada, absolutamente nada de agua, procedemos a colocar los tejidos bajo el microscopio estereoscópico. Y aquí con la ayuda de una aguja para insulina, vamos a leer poco a poco las capas del tejido vegetal, empezando por la cutícula, las células epidérmicas y dejar expuesto el tejido en empalizada y el tejido esponjoso, que es donde vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias, ¿verdad? Con esta aguja para insulina, vamos a extraer tejidos, ¿verdad? El tejido esponjoso y el tejido en empalizada, y obtenemos una fracción de tejido mucho menor a 1 milímetro
¿verdad? 1 milímetro, ¿verdad? Es una fracción ínfima, la cual vamos a colocar en la superficie del medio de cultivo, y bajo este criterio podemos obtener cultivos 100% puros, pero depende mucho, obviamente, repito, de la experiencia. Entonces tenemos el proceso clásico, ¿verdad? Rutinario, que fue el primero que comentamos. El segundo, pues simplemente el proceso de la colocación del tejido en la superficie del medio. El tercero siendo disección. Esta microdisección no de bacterias, sino, no sé si les quedó claro esta vez de formas No, para profe, es que no se intentar hacer entiende. el aislamiento. Lo último que dijo se cortó. O sea, no se entendió. Microdisección. Sí. Microdisección no se Sí. entendió. Sí. Nuevamente, la microdisección es una técnica más depurada. Requiere de la persona que la va a aplicar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se trabaja bajo el microscopio estereoscópico. El tejido perfectamente, ¿verdad? Con agua jabonosa, mínimo hipoclorito de sodio, simplemente agua jabonosa, se le pueden dar esterilizada, y la condición importante es perfectamente el cultivo. Que ha sido secado, se procede a hacer la microdisección bajo el microscopio estereoscópico, en donde por medio de una aguja para insulina se van levantando esas primeras capas de la cutícula y de las células epidérmicas hasta dejar expuesto el tejido y el tejido esponjoso con las células bacterianas. De esos tejidos parenquimáticos se va a obtener una fracción pequeña, y esa fracción que se obtiene se coloca en una caja con medio de cultivo BD King, y obtenemos cultivos 100% puros. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes. Sí, ya mejor. Sí. Ok, pues esas son las tres formas, 3 métodos que se pueden aplicar para el aislamiento de bacterias. Repito, la más frecuente, la más recurrente, es la primera, ¿verdad? La molienda, bueno, todo el proceso de desinfestación, la molienda y la estrella cruzada, y después seleccionar sus colonias. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Profesor, ¿qué medios usaba para la microdisección? Los mismos para las otras técnicas, BK o PDA. ¿Sí? Recuerden que los medios de cultivo selectivos a veces pueden enmascarar a otros patógenos o otro patógeno cuando estamos haciendo la determinación de una enfermedad nueva. Se tiene experiencia de los medios semiselectivos importantes, pues es el BD King, ¿verdad? Porque ahí podemos ser cualquiera de las bacterias fitopatógenas que se encuentran involucradas en un proceso. El PDA lo podemos utilizar, aunque alguno de ustedes que ya haya utilizado el PDA en algún momento, es un medio de fitopatógenos o de cualquier otro tipo de hongo, por supuesto, un saprófito, pero también lo podemos utilizar para el desarrollo de bacterias, desarrollo y reconocimiento de bacterias fitopatógenas. ¿Ok? Por favor, si no hay preguntas. Chicos. Ok. Esta la dejo o la quito, doctor. Ya, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, ok, sí, en esta imagen ya tenemos cultivos purificados del proceso anterior, ¿verdad? En donde seleccionamos, por un lado, las colonias que son de un color crema, perladas, y que sin necesidad
sin necesidad de ponerle una luz ultravioleta, ya podemos percibir la producción de un pigmento ligeramente amarillo, ¿verdad? Si sabemos que el aislamiento proviene de un síntoma de tejido con tizón del halo, bueno, pues esperamos a Pseudomonas fasciolícola, ¿verdad? Con las características que ya comentamos. Y si proviene de un aislamiento, de un tejido que es característicamente ocasionado por Xanthomonas fascioli, pues tendremos aquí características del género Xanthomonas, que son colonias amarillas, ¿verdad? De crecimiento lento y muy brillantes. Aquí es importante señalar que para Xanthomonas puede ser importante para mí. Razón, porque en vez de aquí ¿verdad? A la cápsula que rodea a la bacteria. Pero si esa misma colonia bacteriana la estriamos en un medio. No se le escuchó, ¿verdad, chicos? No. Les estaba hablando ahí el doctor, no le escuchamos esa parte sobre la diferencia de crecerlas en B de King y la otra que le estaba mencionando es, al parecer es PDA, ¿no? Sobre las características morfológicas. Así es, en un medio rico en glucosa, como es el caso del papa dextrosa agar o el medio de YS, dato de levadura, glucosa, ¿verdad? Vamos a tener colonias de color amarillo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es parte del conocimiento o reconocimiento que podamos tener cuando ponemos a crecer una bacteria en diferentes medios de cultivo. Pero bueno, en este caso, normalmente usamos el B de King. Se expresan las colonias amarillas de crecimiento lento y brillantes por parte de Xanthomonas, no expresándose así la producción de mucopolisacárido. Pasamos a la siguiente, doctora, por favor. Sí, chicos, ¿quedó clara esta parte? De la expresión de mucosidad en los diferentes medios. No. ¿Quedó claro? Es muy sencillo, mira. Si usted... Es que su audio se traba y son muchas palabras las que se pierden. Por más que le queramos seguir el hilo, hay muchas palabras importantes que se pierden. Se está cortando, Sí, se está cortando otra vez un poco. Se está cortando bastante. La doctora Belén ya lo tradujo, también ya lo resumió, en PDA, que es un medio, vamos a tener, es dada la característica del mucopolisacárido, vamos a tener colonias ampliamente mucoides, ¿sí? Mientras que en vez de King, no se va a expresar ese mucopolisacárido. Vamos a decir que se reprime, ¿sí? Es una forma, lo comento para que aprendan a reconocerlas, tengan otro elemento. Sí, ahora sí, quedó más claro, chicos. Sí, ahora ya sí. Está la otra Pasando diapositiva. a la otra. Ok, están observando un aislamiento del lado izquierdo de Xanthomonas fascioli, ¿verdad? O Xanthomonas saxonopodis, Patobar fascioli, Banat buscans, ¿verdad? Aquí es importante señalarle buscans que la vamos a reconocer por la producción de un pigmento de color café difusible en el medio. Ustedes lo pueden ver claramente. Mientras que la Xanthomonas axonopodis Patobar fascioli no produce este pigmento. Ambas tienen capacidad para producir el tizón común en el frijol. Se cuenta en algunos trabajos que se han realizado, es que el hecho de que, o más bien esta variante que produce el pigmento, es una variante
más agresiva, es decir, más virulenta respecto a las Pseudomonas fascioli. Pero hay algo más importante todavía que se está cortando, profe. Otra vez se volvió a cortar. ¿verdad? Nuevamente, repito, del lado derecho, ustedes pueden ver un aislamiento de Xanthomas. ¿Ya se retomó o todavía es cortado? Todavía es cortado. Se escuchó bien esa parte. Ya. Ya, jóvenes. ¿Ya se escucha o todavía no? No, ¿verdad? No se escucha. No. Sí, hay... No, pues doctor, porque si no, no vamos a terminar. Coméntales lo correspondiente a Pantea globulante, Erwin Sí. Con besos, no hay de otra. Ok, sí, doctor. Bueno, en esta parte les estaba hablando el doctor que vemos dos, vimos hace ratito Xanthomonas, Axonopodis, patovariedad fascioli, y aquí les mostró Xanthomonas, Axonopodis, subespecie fuscans. Las dos son Xanthomonas, las dos afectan frijol, esta con mayor agresividad, con mayor virulencia, como se los mencionó. Ambas son amarillas. ¿Qué es lo importante aquí? Que ahora les estamos presentando esta otra bacteria del lado derecho, ¿sí? Esta otra bacteria se llama Pantea aglomerans o antes conocida como Erwinia hervícola. ¿Por qué es importante mencionarla en esa práctica de tizones? Porque comúnmente la aislamos como microorganismo saprófito. No se ha reportado como microorganismo o patógeno. Hay algunos reportes de unos años para acá que han asociado algunas enfermedades, pero no es patógena, ¿sí? Ya la han empezado a asociar, sí, pero no se reportaba como patógena. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como les menciono, esta bacteria se encuentra comúnmente como saprófita en estos cultivos. Si nosotros encontramos una colonia como esta, amarilla, podríamos confundirla con Xanthomonas, sí o no. ¿Ustedes la podrían confundir, sí o no? Sí, Sí. así la ven. Sí. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero sí, ¿no? Si no saben ustedes en realidad de las morfologías coloniales claramente, podrían confundir esta Pantea aglomerans con una Xanthomonas, porque también es amarilla. ¿Qué tiene de diferente? Estas tienen el mismo tiempo, por lo que yo sabía. Entonces, si se fijan, si tienen el mismo tiempo, esta la vemos pequeña. ¿Qué nos indica? Cuando vemos una colonia pequeña, ¿qué nos indica? Un crecimiento más lento. ¿Qué es de crecimiento? Crecimiento lento. Un crecimiento más lento, ¿verdad? Exactamente. Y entonces aquí podríamos nosotros empezar a ver cómo crecen. Ok, es amarilla, pero esta tiene un crecimiento, es una colonia muy grande, amarilla, entonces me indica que la tasa de crecimiento fue más rápida. Xanthomonas tiene un crecimiento lento y por lo regular las vemos amarillas, traslúcidas, puntiformes, ¿sí? Entre 1 y 2 milímetros llegan a alcanzar por mucho. Y Pantea, pues es una colonia grande, ¿sí? Que llega a alcanzar hasta 5 milímetros la colonia. ¿Qué es importante reconocer ahora? Ya estamos viendo que podemos confundirla, ¿sí? Por morfología colonial. Entonces, ok, ahorita pasamos ahorita seguimos con Pantea. Que quede claro este género, ¿sale? Que puede aparecer y puede confundirse. Una prueba de fluorescencia como la que nos mostraron sus compañeros en su presentación, donde se expresa claramente la fluorescencia de Pseudomonas fasciolícola. Y algunos otros aislamientos que tuvieron acá sus compañeros, donde no se observa esa fluorescencia, lo que nos indicaría que no es Pseudomonas. Aquí hay ahora una imagen donde podemos ver claramente los géneros que estamos viendo. En la imagen A
tenemos a Panthera aglomerans, ¿sí? Tiene un amarillo como huevo, ¿no? Opaco. En la imagen B tenemos a Xanthomonas axonopodis patovariedad Fascioli. En la imagen C también tenemos, a ver, ¿cómo está aquí? Pantea, Sí, corresponde. Xanthomonas, en la C, Pseudomonas, sí, corresponde a Pseudomonas, nada más que fíjense que aquí está crecida en PDA, entonces estamos exhibiendo ese polisacárido que no veíamos cuando la crecíamos en BK, ¿sí se acuerdan? Que cuando vimos unas imágenes pasadas, Pseudomonas se veía muy blanca, perlada y nada mucoide, ¿no? Pero ese era BK, entonces aquí las tenemos en PDA, entonces por eso exhibe esta cantidad de polisacárido. Y en la imagen de otra Xanthomonas con la producción de pigmentos, ¿sí? Entonces nos estaríamos refiriendo a que es Fuscans. Si pueden notar aquí en las tonalidades de amarillo en las Xanthomonas y en la Pantea, probablemente ya con experiencia ya no la confundirían, ¿sí? El amarillo es un tanto diferente, Xanthomonas tiende a precipitar las sales del medio en cierto tiempo, que son estos pequeñitos puntos que ven al fondo, ¿sí? Y obviamente pues no la confundiríamos con una Pseudomonas que es más blanca aperlada, ¿sale? Aquí tenemos ahora Pantea aglomerans en medio PDA y en BK, ¿sí? Pueden observar cómo en medio PDA tiene una tonalidad de amarillo clarito, entonces sí la pudieran llegar a confundir con Xanthomonas. Y en medio PDA, pues tiene esa tonalidad de un amarillo opaco, ¿sí? Con un crecimiento más rápido y no exhibe esa producción de polisacárido tan fuerte. Si nosotros vemos esas colonias bajo el microscopio estereoscópico, viéramos este tipo de crecimiento para Pantea, van a observar estos gránulos como si fuera espumita, ¿no? O granuloso, los logran ver aquí donde les estoy mencionando. Estos gránulos los podemos hacer un acercamiento a unas colonias ya aisladas, que sería la imagen B, donde podríamos ver este puntito que tienen aquí, ¿sí? En este punto, nosotros estamos viendo lo que se denomina como cuerpo biconvexo, ¿sí? El cuerpo biconvexo es este puntito que en realidad es una estructura columnar en la colonia que viene desde abajo hasta arriba, ¿sí? Si se lo imaginan, si yo les digo algo columnar, significa que aquí en el centro está creciendo más densamente y entonces viene creciendo como una especie de columna, ¿sí? ¿Sí lo relacionan con el término? Y por eso vemos este grumo aquí, ¿sí? O este cuerpo biconvexo, esa estructura columnar del crecimiento de la bacteria. Si quitamos esa colonia, en el medio queda ese hoyito, podríamos decir, ¿sí? Esa presencia ahí de que estuvo esta columna de crecimiento. Si nosotros lo tomamos con una asa y lo llevamos a una gotita de agua, lo disgregamos un poco y le ponemos un cubreobjetos, podríamos ver ahora este tipo de estructuras, pero en el microscopio ya, sí, en el microscopio compuesto. Así en X veríamos esas estructuras que son como salchichones aquí, sí, como una especie de salchichas, bien definidas. Estos son los simplasmatas. Los simplasmatas son conglomerados de bacterias envueltos en el polisacárido que genera esta bacteria, ¿sí? Entonces, estamos viendo dos estructuras. El cuerpo biconvexo visto en microscopio estereoscópico, la estructura columnar y los simplasmatas. Ya me cambié. ¿Queda clara esta parte? ¿Por qué es importante determinar que es Pantea y no Xanthomonas? ¿Algo más, doctor, que quiera mencionar había aquí? dicho que era con los Sí, Jessica. simplasmatas conglomerados de bacterias en que Con polisacárido, envueltos en el polisacárido, ¿sí? Esos son los simplasmatas, son conglomerados de bacterias embebidos o envueltos en el polisacárido. Y por eso nos forma esos salchichones, esos agregados,
¿sí? Que los podemos ver al microscopio compuesto. Gracias. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, nada más es para reafirmar, si es que me escuchan bien, obviamente, ¿no? Sí, sí lo escuchamos. Esas características de Pantea aglomerans antes Erwinia albícola, pues permiten hacer esa diferenciación. Es muy, porque como comentaba la doctora Belén, tenemos que aprender a diferenciar este género, porque ha generado problemas de impacto económico en México. Cuando unidad vegetal no fueron capaces de reconocer a Ya no se le escucha, profe. Otra vez, ¿verdad? Otra vez se le cortó. Bueno, aquí el doctor nos estaba comentando que es importante diferenciar esto porque ha tenido problemas que repercuten económicamente, ¿no? Y uno de los problemas muy fuertes que sucedió en México fue que Sanidad Vegetal, que es el encargado de revisar esta parte de exportaciones y demás, como se acordarán que lo mencionábamos hace rato en la tarde, confundieron en un cultivo de naranja a Xanthomona citri, ¿sí? Xanthomona citri con Pantea aglomerans. Entonces, imagínense que era Pantea aglomerans y ellos dijeron que era Xanthomona citri. Entonces, un patógeno de cítricos. Entonces, no se puede exportar frutos así, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que regresar. Cuando ellos si hubieran hecho una buena identificación, hubieran notado que era Pantea aglomerans y no Xanthomonas. Esa es una de las importancias de reconocer y puede ser por las características que tiene. Es correcto lo que comenta la doctora. Ok. Seguimos. Bueno, vamos a la prueba de hipersensibilidad, ¿sale? Les mencionamos que se ajustaban esas colonias a una concentración y que se prueba en una planta que es conocida como Nicotiana tabacum o tabaco. Aquí en la imagen les indica dónde fue inoculada, en el tercer nivel del lado derecho, y les dice que es Xanthomonas. Entonces, lo ubicamos, ¿sí? Es aquí en esta zona y no se observa nada, ¿no? A simple vista ustedes no ven ningún cambio aparente. En esta imagen de acá les está indicando que también inocularon en el tercero con pseudomonas. ¿Y qué podemos observar? Pues una reacción de hipersensibilidad positiva. ¿Cómo se observa esa reacción de hipersensibilidad positiva? Pues como una necrosis del tejido, como un cambio de color. Ese tejido verde, ¿sí? Turgente que estaba, empieza a tornarse en realidad en un verde marrón, en un verde como militar, en un verde oscurito, y de ahí empieza a tomar una tonalidad marrón o cafecita. Y lo que nos indica en realidad es que aquí hubo un reconocimiento de este patógeno y se expresó esa reacción de hipersensibilidad que ustedes bien me decían, que era una reacción exacerbada, ¿no? O exagerada. Eso es lo que pasa aquí. Y como bien se los comentaban sus compañeros, va a haber géneros que van a dar esta reacción de hipersensibilidad positiva y otros que van a dar la reacción de hipersensibilidad negativa. ¿Eso nos estaría diciendo si una u otra son patógenas? Paul. ¿Pregunta? Pues sí, ¿no? Sí. Porque se está Nos viendo está de que en una, diciendo pues, si una es patógena y la otra no. Yo digo que sí. Pues sí, ¿no? Dice Paul que sí. Pues sí, pues sí. Sofía. Pues sí, porque en... Es que yo digo que no. Sofía dice que no. ¿Pero por qué? Pues es que las dos son patógenas, ¿no? Así, o sea. Por ahí ya lo dijeron. Las dos son patógenas. ¿Quién dijo que las dos son patógenas? ¿Karen? Yaret. No, Yaret. Yaret, sí, aquí. Yaret, entonces, ¿qué nos está diciendo esa prueba?
Que ya se los dije. Si está Pseudomonas presente. ¿La resistencia que tiene la planta a esa bacteria? La resistencia que tiene. No, por ahí decía Sofía, creo que sí, Pseudomonas también, ¿no? En realidad, el que se dé esta expresión, obviamente, es por un reconocimiento, ¿no? Entre el patógeno y esta planta indicadora que estamos usando. Y como yo les comentaba hace ratito, nos va a ayudar en realidad a determinar algunos géneros que ya están bien definidos que dan esta reacción de hipersensibilidad. Entonces, Sofía decía, vamos a ver si es Pseudomonas. Pues sí, si es Pseudomonas, tendría que ocasionar esa reacción de hipersensibilidad positiva, porque yo les dije que uno lo inocularon con Xanthomonas y el otro con Pseudomonas. Entonces, ¿no habíamos quedado que los dos son patógenos? Sí. Sí, habíamos quedado que los dos son patógenos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está demostrando? Solamente si hay ese reconocimiento por esta planta. Y como les vuelvo a repetir, ya está marcado qué géneros dan esa reacción de hipersensibilidad. De hecho, su compañero Felipe les puso la tabla de agentes patógenos y sus hospederos, y del lado derecho venían quienes daban la reacción de hipersensibilidad positiva. Entonces, eso nos puede ayudar a diferenciar, ¿no? Entonces, se puede considerar como diferenciar, dice el doctor Isaac, diferenciar entre uno u otro. Esa reacción de hipersensibilidad la estamos viendo desde las 12 horas podemos notar esto. ¿Sí? A las 24 se expresa con mayores características, pero nos puede ayudar a esa diferenciación entre una u otra. ¿Sale? Después continuamos con la que sigue. ¿Algo más? Profesora, la inoculación, ¿cómo se hace? Ah, ok, sí, no les expliqué lo de la inoculación. La inoculación se hace con una aguja de insulina en vez de la hoja, buscamos la nervadura central, que es como si buscaran una venita, ustedes QVP saben eso, como si buscáramos una venita y en lugar de sacarle sangre, pues le vamos a inyectar esa suspensión que preparamos, ¿no? ¿Cómo se inocula? Pues metemos el bisel, ¿sí? Y por presión ponemos nuestro dedo abajo sin picarnos. Vemos muy delgadita la hoja, pero en realidad entre esa delgadez de la hoja hay toda una estructura, ¿no? Toda una conformación celular. Entonces inoculamos el bisel ya con la carga que vamos a poner, ponemos nuestro dedo abajo y empezamos a hacer presión. Entonces el agua no va a tener a dónde correr porque abajo estamos poniendo nuestro dedo. Entonces va a tener que correr por toda esta zona internerval en la que estemos ubicados. ¿Sí me explico? Y vamos a empezar a ver cómo corre agua. De hecho, aquí se empieza a oscurecer, ¿sí? En ambos casos se empieza a oscurecer. ¿Por qué? Porque estamos infiltrando esa agua, haciéndola pasar por esa lámina foliar. Y ya después la dejamos el tiempo que necesitemos. Obviamente se empieza a desaparecer esa agua que inoculamos, pero ya lleva el patógeno y podemos ver este tipo de reacciones. Una buena infiltración es como esta que tenemos aquí, donde podemos lograr ver que infiltraron toda la zona internerval. Entre una nervadura y otra, esa es la zona internerval. Entonces, la lograron llenar completamente. Algunas veces no pasa eso en laboratorio, ¿no? Vamos llenando de cachito en cachito. Otra forma de inocular es quitarle la aguja quitarle la aguja a la jeringa y ven que queda como un circulito, ¿no? La parte plástica. También lo colocamos en en vez de la hoja, colocamos nuestro dedo debajo y empezamos a presionar. Entonces, por presión, hacemos que por los estomas empiecen a penetrar esa solución, ¿sí? Inténtenlo hacer, búsquense por ahí en su casa una hojita ¿qué será? De espinaca, ¿sí? Es muy parecida. De espinaca, intenten cargar la jeringa, buscar esa zona internerval y tratar de infiltrar. Inténtenlo, ¿sí? No es tan complicado, lo pueden hacer con aguja o como les mencionaba, con la boquilla de la aguja. Sí, ya, sí, de la jeringa, perdón, sin la aguja ya. ¿Sale? Esa es la forma en la que infiltramos. ¿Sí? Más o menos quedó claro. A ver si por ahí encontramos algún video después para pasarlo.
Sí, profe. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, prueba de patogenicidad en Phaseolus vulgaris. ¿De dónde vienen las bacterias que buscábamos nosotros? ¿Qué muestras les dimos al inicio? Del macerado de los tejidos. Macerado de tejido, ¿de qué hospedero? De Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris, ajá, o frijol. Entonces, si la bacteria viene de ese hospedero, ya la purificamos, ya la identificamos por su morfología colonial, la logramos identificar o como Xanthomonas y la diferenciamos de esa Pantea que por ahí nos pudo haber aparecido, entonces nos quedamos con esas dos patógenas, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Seguir con los postulados, ¿no? Entonces tú tienes tu bacteria, el postulado seguiría, inocúlala en el hospedero, que es lo que se hace aquí, por aspersión, ¿sí? Preparamos nuestra suspensión en los aspersores, esos que utilizan para rociarse la cabeza con agua. Nosotros empezamos a rociar, ¿sí? Mojamos, bañamos toda esta planta de frijol, que más o menos ha de tener 1 mes y medio, 2 meses, el haz y el en vez, ¿sí? La asperjamos toda, completa, microgotas que queden aquí, y la cubrimos con una bolsa plástica. ¿Para qué? Para mantener la humedad del inóculo. Sí, ¿no? Exactamente, ahí lo dice la diapositiva y es por ende vemos, ok, ponemos la bolsita, como dice Oscar, ponemos esa bolsa, ¿para qué? Para mantener la humedad, ¿sí? ¿De qué nos va a servir que haya humedad? Hace que se abran los estomas, por ahí dice Paola, ajá, exactamente. Entonces, vamos a darle esas condiciones ambientales al patógeno para que pueda penetrar, ¿sí? Penetrar por vías, aberturas naturales, por estomas, ¿sí? ¿Y qué esperaríamos ver aquí entonces? Si la estamos inoculando en el caso, por ejemplo, con Pseudomonas, ¿qué espero ver? Edson, Jessica, Un ticón con Tania, halo. por ahí contestó Tania. Puntos necróticos. Puntos necróticos, ¿y qué más? Tania. Y un halo clorótico, ¿no? Eso es lo que esperarían ustedes ver y es lo que en esta imagen les estamos mostrando. Si nosotros estamos inoculando el agente etiológico de tizón de halo, Pseudomonas fasciolícola, pues tendríamos que empezar a notar la enfermedad y esa enfermedad es el punto necrótico, como lo pueden ver aquí en las flechas, con los halos cloróticos, esos inicios de la enfermedad. ¿Sí? Porque estamos viendo que estas bacterias que aislamos sean las que están ocasionando la enfermedad que estamos identificando como tizón de halo, ¿sí? ¿Qué seguiría aquí si yo ya estoy identificando esos puntos cloróticos y halos? Puntos necróticos y halos. ¿Se aísla? ¿Qué sigue? Obtener el Yaret, tejido. ¿dice qué es? Se obtiene el tejido y ¿qué más? Como dijo Yaret. ¿Se aísla? Se aísla, ¿sí? Por ahí Pablo nos dice ver el exudado. Si le diéramos buenas condiciones, probablemente pudiéramos ver gotitas de exudado, ¿sí? Si le diéramos esas condiciones de alta humedad. Pero si se fijan, aquí ya llega el punto donde la humedad la usamos para que penetrara y llega el punto donde quitamos esa cámara húmeda y ya se empieza a expresar, ahora sí, la dejamos sin cámara húmeda. Entonces, si quitamos esa humedad, difícilmente podríamos ver los signos, pero si hubiera condiciones de alta humedad, como lo mencionábamos en el inicio el doctor Isaac, en condiciones de alta humedad podríamos ver esos signos, ¿no? Y pues pasaríamos esa parte de obtener el tejido que decía Sofía y Yared nos decía aislarlo de nuevo, ¿verdad? Esos son los postulados. Ya que lo inoculaste, reprodujiste la enfermedad, ahora vuélvelo a obtener puro, ¿sí? Eso sería lo que continuaría. Rara vez, o no, de hecho no lo hacemos en laboratorio. ¿Por qué? Porque partimos de una cepa, de un aislado puro, ¿sí? Entonces,
no tendría caso hacerlo, pero siguiendo con una metodología en un proceso real, que ustedes se enfrentaran a eso, pues tendrían que hacerlo, ¿sí? Tendrían que pasar a esa parte. ¿Sí, doctor Isaac? Sí, es correcto, es correcto. Como pueden ¿Algo ver, más, jóvenes, esta chicos? práctica, No, profe, igual no. Sí, doctor, escuchamos. comentaba que pues reviste mucha importancia porque se estudian a dos géneros pues de impacto en el cultivo de frijol y que hoy por hoy pues no ha podido ser controlada de manera eficiente. Obviamente su presencia en el campo obedece a las condiciones climáticas y bueno, el manejo que se da pues es a través de la resistencia. Otra parte muy importante que les haya quedado muy clara es que siempre se puede encontrar de manera recurrente a Panthea aglomerans o Erwinia ervícola, y no nada más en el cultivo de frijol. En muchos otros cultivos esta bacteria se encuentra con saprófito, ¿verdad? Y por lo mismo, pues tenemos usted que tener la capacidad de reconocer esas características que ya les comentó la doctora Belén, los cuerpos biconvexos, los simplasmatas, ese color amarillo intenso, crecimiento rápido, ese mucopolisacárido que producir de manera abundante cuando maneja en medios de cultivo a base de dextrosa. Yo esperaría algunas preguntas o dudas por parte de los jóvenes, o en la parte de seguramente vamos a retomar algunos aspectos de esta práctica. ¿Dudas, chicos? Como dice el doctor, preguntas. ¿Todo les quedó súper claro? Sobre todo, Sofía, jóvenes, creo que la sí. actividad del modelo de trabajo va a establecer la capacidad de ciertos géneros y ciertas especies para inducir reacción de hipersensibilidad. ¿Sí quedó clara esa parte? No entendí qué preguntó. Profe, ¿de qué depende que unos microorganismos sí reaccionen a la prueba de hipersensibilidad y otros no? Pues esto básicamente se debe a los genes que presentan las diferentes CIES, ¿verdad? Acuérdense que en función de mecanismos de defensa, pues obviamente tanto los hospederos como los patógenos tienen esos genes que son reconocidos por la planta y que hacen que se desencadene todo un sistema o mecanismo de defensa. Ok, profe, gracias. Ok, igual eso lo vamos a tocar un poco cuando veamos mecanismos de defensa en plantas también. Hablaremos un poco más sobre eso que les comenta el doctor Isaac, sobre el reconocimiento, ¿no? De genes. ¿Algo más? Yo, profe, ya ve el procedimiento que nos acaba de comentar de cómo se inocula la planta. Esto también se hace con las vainas para que se observen como las observamos anteriormente, o solo es exclusivo de la pura planta. A ver, ¿te refieres a la prueba para reproducir los síntomas? Ajá, la prueba para reproducir los síntomas. Sí, bueno, tú puedes infiltrar también vainas de frijol, o ya sea, sí, vainas de frijol propiamente, una suspensión y pues vas a tener el proceso de infección o similar a como se expresa en una hoja, con ciertas diferencias obviamente. En una vaina no vas a tener el halo clorótico o el halo amarillento, amarillo limón que presenta Xanthomonas stasioli. Simplemente vas a tener esa lesión acuosa que va a ir creciendo en espacio y en tiempo.
y si lo pones en la cámara húmeda, pues probablemente se lleguen a producir los exudados bacterias. Ok, gracias, profesor. Sí, Luisa. Ok, Algo muy importante y que ya no supe si lo comentó la doctora Belén porque me salí y reinicié, es la bondad de la prueba de hipersensibilidad de tabaco, que en poco tiempo ustedes pueden recurrir a este modelo para saber si están manejando el aislamiento que consideran es el responsable de producir una enfermedad en determinado cultivo. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con membrillo o con manzano, en donde tienen un Erwinia amylobora, ustedes hacen todo el procedimiento de aislamiento y purificación y ya tienen su cepa pura. Si tienen plantas de tabaco, en 12 horas, 24, ya tienen una reacción de hipersensibilidad que les da confiabilidad de que ese aislamiento corresponde a Erwinia amylobora. No tendrían que inocular en una planta de membrillo o de pera o de manzana y esperar, no sé, una semana, 2 semanas para expresar los síntomas, ¿sí? Y lo mismo pasa con otras bacterias, como yo puedo citar a Panthea stewarti, que produce el rayado bacteriano en el maíz. En ese caso también da reacción de hipersensibilidad y no tendrían que esperar para ver si ese aislamiento corresponde a Panthea Panthea stewarti. Y si tiene una planta de tabaco, su aislamiento ya purificado con todas las características que corresponde a Panthea stewarti, en 12 horas ustedes pueden tener ya una respuesta para continuar con su trabajo. O si están haciendo un diagnóstico, pues ya pueden dar las recomendaciones al productor. O sea, esa es la bondad de la reacción de hipersensibilidad para ciertos géneros y ciertas especies de bacterias fitopatógenas. Esto sí alcancé a escucharlo, que se los comentó la doctora Belén. Sí, exactamente, chicos, eso es importante y de hecho sí, no lo había mencionado que la reacción de hipersensibilidad, como bien dice el doctor, les puede dar en tiempos cortos ese acercamiento a la identificación, ¿no? A la diferenciación de lo que estén viendo ustedes ahí y no esperar una prueba de patogenicidad. La de frijol les dije que tardaba 3 semanas, ¿no? Entonces imagínense que nos esperemos 3 semanas a ver el punto necrótico y el halo clorótico, cuando a lo mejor en 12 horas ya podremos ver estar viendo esa reacción de hipersensibilidad como la hace Pseudomonas, ¿no? Y ya les mencionó el doctor otros géneros de importancia que dan esa reacción de hipersensibilidad positiva. ¿Algún otro comentario, chicos? Ya se están durmiendo, ya están cansados, agotados. Profesora, ¿la reacción de hipersensibilidad es diagnóstica? La reacción de hipersensibilidad es diagnóstica para los géneros que están establecidos, sí. Pero de antemano efectivamente forma sospechar que es ese género, porque si no, no se puede llegar a confundir. Así es, cuando estás tú haciendo un diagnóstico y tienes, por ejemplo, estás trabajando con un problema en chícharo, ¿sí? En el cultivo del chícharo. Y sabes que en chícharo se puede presentar Pseudomonas patovar pisci. Haces el procedimiento de aislamiento, ¿verdad? Y ya sabes las características de esa cepa de Pseudomonas sí, que son muy similares a las que expresa Pseudomonas fasciolícula. ¿Qué haces una vez que tienes tu cultivo puro? Pues puedes utilizar el modelo tabaco para no necesariamente hacer las pruebas en chícharo, sino la metes en tabaco y en 12 horas sabes si efectivamente tienes un problema con Pseudomonas syringae patovar. Entonces, aquí hablamos ya, pues, en parte de experiencia cuando ya estás trabajando en el área y pues reconocer cuáles son los genes, las especies que están reportadas como reacción de hipersensibilidad positiva en el tabaco. Entonces, sí es una prueba dentro del proceso de diagnóstico, la hipersensibilidad en tabaco. Gracias, profesor. Ok.
¿Algo más, Por nada. chicos? ¿Algún otro comentario? Nada. Maestra Abby. No, maestra. Ok. Doctor, ¿todo sería? Creo que ya cubrimos la mayor parte de la información, fue muy completa. Repito, ya hice el comentario respecto a la presentación del trabajo de los chicos, me pareció muy bueno. Pequeñas observaciones por mi parte Sí. sería todo.